Me quedé dormido por 6 horas el día de mi boda. Cuando por fin llegué, mi prometida ya se había casado con su ex. Yvonne simplemente sonrió y confesó: fui yo quien te dio una bebida para que durmieras de más. Tony quería una ceremonia de boda. No es para tanto, así que se la di. Todos esperaban que perdiera la cordura. En lugar de eso, casi me eché a reír, porque mi ex me había hecho una promesa una vez: si alguna vez te casas con otra mujer, apareceré en vestido de novia y te robaré. No me quedé. Me fui a casa. Mi vecina se quedó sorprendida al verme. Jared, ¿por qué estás en casa? ¿No era hoy tu boda? Llevaba toda la vida planeando esa boda. Todo el mundo lo sabía. Así que, sí, ser reemplazado en el último segundo no es exactamente fácil de ocultar. No dejé de abrir la puerta. No nos vamos a casar. Está ocupada, muy ocupada, dándole una fiesta a su ex. La lástima brilló en el rostro de mi vecina, pero fue lo suficientemente amable como para no preguntar. Cerré la puerta y corrí al baño. En el segundo en que abrí la boca, me sentí sumamente descompuesto del estómago. Cuando por fin me calmé, me dejé caer al suelo. Ese relajante me cayó muy pero muy mal. Yvonne lo sabía, y aún así me lo dio. Sinceramente, haberme despertado fue pura suerte. Mientras me levantaba para enjuagarme el rostro, mi teléfono de repente estalló con notificaciones. Era un chat de grupo en el que Yvonne y yo estábamos. Yvonne es increíble. ¿Vieron eso? Jared apareció y no dijo ni una palabra. En serio, ¿cómo lo convenció? El tipo es demasiado dócil. Ese es un hallazgo de 1 en 1.000.000. Jared creció solo. Yvonne es rica, hermosa, y está totalmente fuera de su liga. ¿Qué va a decir? El chat explotó con emojis de risa. Entonces alguien preguntó: ¿creen que Yvonne vuelva a casa esta noche? Las respuestas llegaron al instante. ¿Eres despistado? Por supuesto que no. Es su noche especial. Adivina. Una broma pesada tras otra inundó el chat. Entonces, una de las amigas de Yvonne de repente se alarmó. Chicos, no escriban eso. Grupo equivocado. Jared también está aquí. Borren esos mensajes. El chat se convirtió en un caos al instante, pero la mayoría de los mensajes ya se habían quedado allí. A alguien le pareció gracioso y respondió: ¿y qué si los ve? ¿Creen que realmente diría algo? No reaccioné. Me levanté y me preparé algo de comer. Justo después de mi último bocado, la puerta principal se abrió de golpe. Yvonne entró tambaleándose, con un fuerte olor a fiesta. Como no corría hacia ella como de costumbre, soltó una risa suave. Luego se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. Solo fue una ceremonia. No es para tanto. Solo una humillación pública delante de todos. Claro. Me levanté con mi plato y me solté de sus brazos, dirigiéndome a la cocina. Yvonne me siguió. Algo frío rozó mi muñeca. Miré hacia abajo. Una pulsera de hombre, de un estilo bastante particular. Una de las favoritas de Tony. Gracias. Lo dije mientras lavaba los platos. Yvonne se relajó y se inclinó hacia mí. Me hice a un lado y guardé el plato. Luego sonreí. Lo olvidaste. Soy alérgico a esa bebida. Yvonne frunció el ceño, mirándome como si tuviera algo que decir. Entonces sonó su teléfono. Era Tony. Su rostro se iluminó al instante. Respondió y se dirigió al estudio. Clic. La puerta se cerró con llave tras ella. Me sequé las manos y mi teléfono también sonó. El lunes por la mañana, vamos a firmar nuestra acta de matrimonio. Respondí. De acuerdo. Luego fui al dormitorio a empacar. En el armario, encontré una camisa que no era mía. Arrugada. Hecha un bollo. Como si alguien la hubiera metido ahí a toda prisa. Una mirada más de cerca reveló manchas de bebida en la tela. La puerta crujió. Yvonne entró. En el instante en que vio mi mirada cansada, lo supo. Me quitó la camisa con calma. Tal vez Ava o alguna de las chicas la dejó aquí cuando trajeron a sus novios. Bajé la cabeza, con las manos temblando. No de tristeza, de total decepción. Claramente, Yvonne se hizo la idea equivocada. Levantó una mano y rozó mi mejilla, casi de forma mecánica. Jared, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti? Antes de que pudiera contestar, se respondió a sí misma. Que eres muy obediente. Había oído esa palabra más veces de las que podía contar. Obediente, razonable, bien portado, como un adorno, como una sombra.
Cualquier cosa menos una persona. Tony es cosa del pasado. Le di la fiesta como una forma de compensarle. No le des más vueltas. Me palmeó el hombro. Justo como en aquel entonces. Por una decisión casual suya, me llevaron a la escuela. Luego Tony se hizo la víctima. Y a mí, me volvieron a empujar a un rincón. Me dejaron para que esos chicos con dinero se burlaran de mí. Como si nada. Como si fuera alguien a quien pudieran hacer a un lado cuando les diera la gana. Descansa un poco si estás cansado. Tony quiere comprar un auto, así que voy a acompañarlo. Tal vez simplemente estaba cansado de ser siempre el que perdía. O tal vez era el resentimiento que había guardado durante años. La agarré por la muñeca. ¿Puedes quedarte? Solo una vez. Si se quedaba una vez, tal vez significaba que yo le importaba. Pero Yvonne solo se detuvo, con aspecto de no saber qué hacer. Se lo prometí. Ella también me había hecho promesas a mí un montón de veces. Prometió llevarme al médico por mis fuertes dolores de cabeza. Prometió visitar la tumba de mi abuela conmigo. Prometió pasar un cumpleaños conmigo. Solo uno. Pero cada vez me dejaba plantado. Le solté la mano. Oh, está bien. Mi voz salió monótona, desgastada por la costumbre. Por alguna razón, Yvonne me tomó de la mano en su lugar. Te traeré tu pastel de queso favorito. La cuestión era que a mí ni siquiera me gustaban los postres. Sentí un nudo en la garganta, pero sonreí de todos modos. Gracias. Yvonne nunca llegó a casa esa noche. Tony actualizó sus redes sociales. Solo una simple publicación. Un pulgar hacia arriba. Lo entendí de inmediato. Era para mí. Justo como en aquel entonces, cuando Yvonne me hizo a un lado por él. Me habían encerrado en un salón y se habían burlado de mí hasta hacerme sentir en el suelo. Ese fue el gesto que me hizo. Una provocación. Algo destinado únicamente a mí. La descripción decía, bastante genial, ¿verdad? En los comentarios no lo entendían. Es tu gran evento. ¿De qué estás hablando? Yvonne comentó, ¿estuve increíble? Tony respondió rápido, increíble. Seriamente increíble. Quité la publicación con calma y abrí la aplicación de la clínica para programar una cita. El día anterior me había salido un sarpullido por todo el cuerpo. Probablemente por ese relajante. Me había rascado el cuello hasta dejarlo muy rojo. Después de examinarme, el médico me dio una receta y me miró con seriedad. No puedes volver a tomar esos productos bajo ninguna circunstancia. Tu cuerpo no los tolera. Entendido. Recogí mis indicaciones y me dirigí a la salida. Entonces me encontré con Yvonne en la sala de espera. Iba de la mano con Tony. En el instante en que me vio, se quedó paralizada. Pero no lo soltó. ¿Qué te pasó? Alergia. Yvonne asintió como si no fuera nada. No preguntó por qué. No preguntó si era grave. Luego suspiró. Se lastimó el dedo con la puerta del auto, así que lo traje. Su voz estaba llena de preocupación, como si Tony estuviera en grave peligro. Miré hacia abajo. El golpe apenas se notaba. Ya ni siquiera estaba rojo. Tony se quejó, fingiendo estar enojado. Eso es porque no parabas de distraerme. De lo contrario, ¿estaría pasando por esto? Yvonne se tapó la boca y se echó a reír. Está bien, es mi culpa. Luego se volvió hacia mí. Vete tú a casa primero. Asentí y salí. No había llegado muy lejos cuando volví a oír a Tony. Míralo. Tiene la cara y el cuello cubiertos de marquitas. ¿Y si es contagioso? Deberías pedirle que se haga un chequeo completo. Ya se hizo uno. Eso fue antes. Estoy pensando en ti. ¿Por qué no lo valoras? Yvonne dejó escapar un suspiro cansado. Está bien. Le diré que vaya mañana. Lo dijo de una forma tan casual, como si estuviera agendando un trámite cualquiera. Después de la clínica, guardé parte de mi equipaje en un depósito. Cuando llegué a casa, Yvonne ya estaba allí. Tony se acercó como si fuera el dueño del lugar. Jared, nos quedamos sin pantuflas. Úsalas de visita. Miré hacia abajo. Mis pantuflas estaban en sus pies. Yvonne me las había comprado. Talla 9. Los pies de Tony a duras penas las llenaban. No le quedaban para nada, pero las usaba por ahí de todos modos, solo para provocarme. Miré más allá de él. Yvonne y sus amigos estaban jugando como si no hubieran escuchado nada. No dije nada. Simplemente me agaché y me puse las pantuflas de visita. En el segundo en que di un paso adentro, el aire frío me golpeó. Mi alergia se agudizó y estornudé 3 veces seguidas.
Alguien había bajado el termostato de 25 a 17 grados. Esta vez, Yvonne se dio cuenta. Me quitó el control remoto de la mano. Tony es muy caluroso. No lo soporta más cálido. Tendrás que adaptarte por ahora. Sonaba como una sugerencia, pero ella ya lo había decidido. Luego volvió a su juego. Tony me miró de reojo. Sonrió con arrogancia y se unió a ellos. Nadie miró en mi dirección. Me quedé allí de pie, completamente fuera de lugar, como un extraño en mi propia casa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cuánto tiempo se supone que tengo que aguantarlo? Los sonidos del juego se apagaron. Yvonne se volvió con la impaciencia reflejada en el rostro. 2 horas como máximo. Ponte un abrigo. Tengo rinitis. No puedo soportar el aire frío. Ese es tu detalle a resolver. Su agarre se tensó alrededor del control, como si estuviera muy frustrada. El ambiente de la habitación se volvió tenso rápidamente. Los demás intercambiaron miradas e intervinieron. Jared, ¿por qué no pasas el rato en tu cuarto? Ahí puedes cambiar el clima, nos iremos pronto. ¿De acuerdo? Fui a mi habitación. Al segundo siguiente, estallaron las risas afuera. ¿Por qué son tan amables con él? ¿No ven que a Yvonne le da igual? La verdad es que se ve un poco triste. La gente así suele buscarlo. Me desesperan los tipos como él, siempre actuando como si fueran superiores a todos. ¿Pero acaso puede alejarse de Yvonne? Exacto. Nadie sabe depender de otros mejor que Jared. Ja, ja, ja. Sus comentarios eran fuertes y claros. Yvonne no dijo ni una palabra, lo que significaba que estaba de acuerdo. Miré la hora. Mañana era lunes. Saqué el resto de mis maletas y salí del cuarto. Las risas se apagaron al instante. El rostro de Yvonne cambió por completo. ¿Tienes que ser tan exagerado? ¿Todo porque no te dejé cambiar la temperatura? Tony se puso de pie, haciéndose el ofendido. Es mi culpa. Jared, no tienes que irte. Yo me iré. Antes de que pudiera moverse, Yvonne se levantó rápido. No lo hagas. Si se quiere ir, déjalo. Incluso sus amigos parecían estar cansados de mí. Es solo ponerse un suéter extra. ¿Por qué hacer tanto drama de esto? ¿Cree que todo el lugar gira a su alrededor? Con razón creció solo. Cualquiera se agotaría de esa actitud. Mi cuerpo se tensó. Me tragué el nudo en la garganta y me volví lentamente hacia Yvonne. Su rostro era de hielo. No le importaba en absoluto. Mirándome directamente a los ojos, dijo, «Si cruzas esa puerta, no vuelvas». Incluso en ese momento, su primer impulso fue una advertencia severa. No sabía decir si me sentía aliviado o liberado. Se me escapó una sonrisa irónica. Luego salí por la puerta. El silencio invadió la sala mientras Yvonne dejaba su consola de juegos sobre la mesa bruscamente. Silencio absoluto. Luego murmuró algo por lo bajo, abrió la puerta de un tirón y salió apresurada. Demasiado tarde. Jared se había ido. Uno de sus amigos se removió con nerviosismo. Yvonne, ¿debería ir a buscarlo? Yvonne miró fijamente hacia la gran frustración que la rodeaba. Nunca pensó que Jared se iría de verdad. Soltó una risa seca. ¿Para qué molestarse? Denle 3 días. Volverá buscándome. ¿Y si pierde la cita para nuestro trámite? Ese es su asunto. Mientras me registraba en un hotel, Tony me envió un mensaje de voz. Su tono rebosaba ironía, como si intentara restregarme su supuesta victoria en la cara. Si tienes orgullo, no vuelvas nunca. Pero ambos sabemos que no puedes mantenerte alejado de Yvonne. Es rica, es famosa. Incluso si nadie te quiere ahí, seguirás detrás de ella buscando su atención. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería provocarme para que no volviera. Pensarlo me dio risa. Casi le digo que no se preocupara. En lugar de eso, simplemente lo bloqueé. A la mañana siguiente temprano, Rachel Reed vino a encontrarse conmigo. Se veía preciosa, elegante, también. La miré por un momento y luego le besé la mejilla. «Te ves hermosa». Ella bajó la cabeza, sonriendo con ternura. Cuando llegamos, tomé una foto de la entrada de la oficina de registros. Luego Rachel y yo entramos, tomados de la mano. Al mismo tiempo, uno de los amigos de Yvonne, que se había quedado despierto con ella toda la noche, se levantó de golpe. «Cielos, Yvonne, mira lo que está haciendo Jared». En el segundo en que Yvonne escuchó el nombre de Jared, le pidió el teléfono. En la pantalla había una foto de la oficina de registros. Ella sonrió creyéndose vencedora. «Vaya,
¿No que se había ido ofendido? ¿Ahora está parado afuera de la oficina intentando llamar mi atención para que me case con él? La habitación se llenó de risas burlonas. ¿Vas a ir, Yvonne? Obviamente no. Si voy, pierdo. La tensión que se cernía sobre Yvonne durante toda la noche finalmente desapareció. Levantó una ceja, con aire de superioridad. Depende de mi estado de ánimo, una vez que lo decida. Vaya, esperen. Antes de que pudiera terminar, alguien actualizó la página. Apareció una nueva actualización. Jared sacó un acta oficial, con Rachel Reed, la próxima directora de la corporación Reed, perspectiva en tercera persona. La habitación quedó en silencio sepulcral. Yvonne leyó la pantalla 3 veces seguidas, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba con suficiente intensidad. Rachel Reed. Reed Corp. El apellido le resonó en el pecho como un golpe sordo. No porque le importara Jared, no, sino porque Reed Corp era la empresa que llevaba 2 años intentando asociarse con la familia de Yvonne sin éxito. La empresa que su propio padre había descrito como inalcanzable para nosotros por ahora. Y Jared, el huérfano obediente, el perro callejero, el hombre que no era capaz de decir una sola palabra de más, acababa de entrar por la puerta principal, tomado de la mano de su heredera. Uno de sus amigos rompió el silencio con una risa nerviosa. «Yvonne, ¿eso no es la Rachel Reed que estudió contigo en la universidad? ¿La que siempre...?» «Cállate». La voz de Yvonne salió baja, controlada, peligrosa. Se levantó del sofá, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle con los brazos cruzados. Tony, que había estado recostado en el sillón con esa sonrisa de siempre, se incorporó despacio. Por primera vez en toda la noche, algo parecido a la incomodidad le cruzó el rostro. «Yvonne, tampoco es para tanto. Es solo una licencia. Seguro que...» «¿Tú te callas también?» Tony cerró la boca. Yvonne apretó el teléfono hasta que los nudillos le palidecieron. En la pantalla, la foto seguía ahí. La entrada del registro civil. Jared de traje gris, impecable, con una expresión tranquila que Yvonne no le había visto nunca. Y Rachel Reed a su lado, luminosa, con un vestido color crema que caía con la gracia sencilla de quien no necesita esforzarse para verse perfecta. Lo que más le dolió, aunque jamás lo habría admitido en voz alta, no fue la foto. Fue la sonrisa de Rachel. No era una sonrisa de pose. Era de esas que salen solas, sin permiso, cuando alguien está genuinamente feliz de estar donde está. Yvonne nunca le había sonreído a Jared así. Perspectiva de Jared. El funcionario nos miró por encima de sus lentes con esa expresión aburrida de quien lleva décadas firmando papeles de otras personas. Revisó los documentos, comparó los datos, levantó un sello y lo bajó con un golpe seco sobre el formulario. Así de simple, así de definitivo. Rachel me apretó la mano. Yo la miré de reojo. La conocí 4 años atrás, en una librería de segunda mano. Ella buscaba un diccionario de latín para un trabajo universitario, y yo buscaba nada en particular, como de costumbre. Terminamos discutiendo sobre la traducción de una frase durante 40 minutos en el pasillo de filosofía clásica. Me fui sin comprar nada. Ella me mandó un mensaje esa misma noche. Gané. Busqué la frase. Tenía razón. Le respondí, está bien. Tenías razón. Y desde ahí no dejamos de hablar. No fue un romance inmediato. Fue algo más lento, más honesto. Rachel sabía exactamente quién era yo desde el principio, incluso cuando yo mismo no lo sabía del todo. Sabía que vivía con Yvonne. Sabía cómo era esa dinámica. Me lo dijo una sola vez, sin rodeos. Jared, tú no eres obediente, eres paciente. Pero la paciencia tiene un límite, y el día que lo encuentres espero que seas inteligente para actuar rápido. Eso fue hace 9 meses. Cuando me desperté en el suelo de aquel salón vacío, con el sabor a somníferos en la boca y el ruido sordo de mi propia boda terminada sin mí, lo primero que hice al llegar al hotel no fue llorar. Fue llamar a Rachel, no para quejarme, para decirle, encontré el límite. Ella llegó en 20 minutos. Ahora, saliendo del registro civil con el papel en la mano, Rachel se detuvo en la escalera y me miró. ¿Estás bien? No lo preguntó de manera condescendiente, sino de la forma en que alguien te pregunta cuando de verdad quiere saber la respuesta, no la educada. Sí, dije, y lo decía en serio. Ella asintió. ¿Sabes que esto va a explotar? Lo sé.
¿Y tienes un plan? Me permití una sonrisa pequeña. Siempre tuve un plan. Solo estaba esperando el momento correcto para usarlo. Rachel me estudió un segundo. Luego soltó una carcajada suave. Dios, 4 años y recién me entero de que eres dramático. Solo cuando vale la pena. Perspectiva en tercera persona. El teléfono de Yvonne sonó. Era su padre. Cuando vio el nombre en pantalla, algo en su estómago se contrajo. Su padre no llamaba a menos que tuviera un motivo concreto. Era un hombre de negocios hasta la médula. Las llamadas familiares las dejaba para los domingos, y era lunes por la mañana. Salió de la sala para contestar. Papá. Yvonne. La voz de su padre era neutra, casi demasiado. ¿Puedes explicarme qué está pasando con Jared Colton? Yvonne abrió la boca. La cerró. ¿Cómo sabes? Porque Reed Corp acaba de enviar una notificación interna de cambio de estado civil de su futura directora ejecutiva, y el nombre del esposo es Jared Colton. El mismo hombre que vivía contigo. El mismo hombre con el que ibas a casarte ayer. Una pausa breve, calculada. ¿Tengo que preguntarte 2 veces qué ocurrió? Yvonne apoyó la espalda contra la pared del pasillo. Su mente empezaba a correr en direcciones que no le gustaban. Su padre continuó, con ese tono suyo que no levantaba la voz porque no necesitaba hacerlo. Llevamos 2 años intentando abrir una conversación con Reed Corp. 2 años, Yvonne. Y el hombre que vivía en tu casa acaba de casarse con la próxima CEO. ¿Me estás diciendo que no sabías nada de esto? Él nunca. Se detuvo. Pensó. Jared nunca hablaba de sus conexiones. Nunca hablaba de su pasado. Ella lo había asumido como timidez, como falta de carácter, como obediencia. No lo sabía, admitió. Su padre exhaló despacio. Eso es lo que me preocupa. La llamada terminó. Yvonne se quedó inmóvil en el pasillo, con el teléfono en la mano, mirando la pared sin verla. Por primera vez desde que Jared había salido por la puerta, no pensó en él como alguien que había perdido algo. Pensó en todo lo que ella podría haber perdido. En la sala, Tony la esperaba recostado, con su sonrisa de costumbre. Yvonne lo miró desde la puerta. Esa sonrisa que siempre le había parecido encantadora, ahora le resultaba extrañamente vacía, como una habitación bien decorada en la que nadie vive. ¿Todo bien?, preguntó Tony. Perfecto, dijo Yvonne, y fue directamente a buscar su abrigo. Perspectiva de Jared. Rachel y yo almorzamos en un lugar pequeño a 3 cuadras del registro. Sin ceremonias, sin celebraciones ruidosas. Solo 2 personas y una mesa junto a la ventana. A mitad del almuerzo, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Lo silencié. Entonces Rachel levantó una ceja. ¿Yvonne? No lo sé. La bloqueé. Entonces, puede ser su padre. Dejé el teléfono boca abajo. O puede ser alguien a quien su padre le pidió que llamara. No importa ahora. Rachel pinchó un trozo de ensalada. ¿Cuándo importa? Cuando yo decida que importa. Ella me miró con esa expresión suya que mezclaba admiración con algo parecido a la diversión. ¿Sabes que durante 4 años pensé que eras la persona más pasiva que había conocido? Lo sé. Me equivocaba bastante. Sí. Tomé un sorbo de agua. Pero era conveniente que lo pensaras. Era conveniente que todos lo pensaran. Rachel dejó el tenedor sobre el plato con suavidad. Jared. Su voz cambió apenas, volviéndose más seria. ¿Qué tan lejos llega el plan? Lo pensé un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que la decía en voz alta. Hasta el fondo. Perspectiva de Jared. Lo primero que hice después del almuerzo fue llamar a Marcus Webb. Marcus era abogado. 42 años. Traje oscuro de siempre. Voz de quien nunca necesita repetir nada 2 veces. Lo conocí 6 años atrás cuando trabajé como asistente en su estudio durante un verano. Él era el tipo de hombre que observa más de lo que habla, y en aquel entonces me dijo algo que guardé sin saber todavía para qué. Jared, la mayoría de la gente confunde el silencio con la derrota. Tú nunca cometas ese error. Nunca lo cometí. Le expliqué la situación en 10 minutos. Marcus escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa breve. ¿Tienes los registros del chat grupal? Capturas de pantalla, con hora y fecha visible. El diagnóstico médico por la reacción a los somníferos. El informe completo, firmado por el médico tratante.
¿Testigos de que ella te administró las pastillas? 2. Uno de los camareros del salón la vio, y una de sus propias amigas me lo confirmó en privado esa misma noche, antes de que se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Otra pausa. Más corta esta vez. Bien. El tono de Marcus no cambió, pero yo llevaba años leyendo sus silencios. Ese bien valía más que un discurso. Pasa mañana por la mañana, temprano, y trae todo. Colgué. Rachel, sentada frente a mí en el sofá del hotel, me miró con los brazos cruzados. ¿Marcus Webb? El mismo. Ella arqueó una ceja. Estás jugando en serio. Siempre jugué en serio, solo que nadie me veía jugar. Esa tarde revisé cada documento que había guardado durante los últimos 2 años. No lo hice por paranoia. Lo hice porque siempre supe, en algún lugar donde guardo las cosas que prefiero no decir, que este momento llegaría. Estaba el contrato de arrendamiento del apartamento. A mi nombre. Yvonne nunca había querido poner el suyo, porque eso era un detalle menor. Para ella era comodidad, para mí era evidencia. Estaban los estados de cuenta. Yo había cubierto el 70% de los gastos domésticos durante 3 años. Yvonne depositaba lo que quería cuando quería, y cuando le señalaba los números, sonreía y decía que era cosa de pareja. Para ella era negligencia casual. Para mí era un registro. Estaban los mensajes. Cientos de promesas incumplidas, documentadas con fecha, algunas incluso con su respuesta posterior excusándose. El hospital, la tumba de mi abuela, mi cumpleaños. Cada promesa rota tenía su propio hilo, prolijo, ordenado, como todo lo que nadie esperaba que yo supiera organizar. Y estaba la camisa. La había guardado en una bolsa sellada el mismo día que la encontré en el armario. No la toqué más, solo la guardé. Porque cuando alguien lleva años tratándote como si no tuvieras memoria, lo más poderoso que puedes hacer es demostrar que recuerdas todo. Rachel entró con 2 tazas de café y me encontró rodeado de carpetas sobre la cama del hotel. Me miró sin decir nada durante un momento. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto? No lo planeé desde el principio. Tomé una de las tazas. Solo fui guardando cosas, sin saber exactamente para qué, como quien guarda leña sin saber todavía si el invierno va a ser largo. ¿Y resultó ser largo? Resultó ser todo el tiempo. Rachel se sentó al borde de la cama. Miró las carpetas, los documentos, las capturas ordenadas por fecha. Luego me miró a mí. Jared, ¿alguna vez se lo contaste a alguien? ¿Todo esto? No. ¿Por qué? Lo pensé de verdad antes de responder. Porque cuando eres el que no tiene familia, el que no tiene apellido, el que supuestamente no tiene nada que perder, nadie te cree si hablas primero. Solo te creen cuando demuestras. Y para demostrar, necesitas tiempo, necesitas paciencia, necesitas que ellos crean que ganaron lo suficiente como para bajar la guardia. Rachel no dijo nada por un momento. Luego, ¿y bajaron la guardia? Pensé en Yvonne diciéndome, si cruzas esa puerta no vuelvas, con la certeza de quien está segura del resultado. Pensé en Tony con su pulgar hacia arriba en redes sociales, seguro de que nadie entendería el mensaje excepto yo, y que yo no haría nada. Pensé en el chat grupal explotando de risas, convencidos de que mi silencio era sumisión. Completamente, dije. Esa noche, mientras Rachel dormía, me quedé despierto revisando los últimos detalles. Marcus tenía razón en algo que me había dicho años atrás. El momento de actuar no es cuando estás más furioso, es cuando estás más frío. Yo estaba frío. Abrí mi correo y redacté 3 mensajes. Uno para Marcus, con los documentos adjuntos. Uno para el contador que llevaba las finanzas del apartamento, solicitando un informe certificado de los últimos 36 meses. Y uno para una persona cuyo nombre no voy a mencionar todavía, porque algunas cartas se guardan hasta el momento exacto en que hacen el mayor daño posible. Programé los 3 para enviarse a las 7 de la mañana. Luego apagué la pantalla y me quedé mirando el techo en la oscuridad. Había una cosa que Yvonne nunca entendió de mí. Una cosa que Tony nunca entendió. Una cosa que ninguno de los que se rieron en ese chat grupal se tomó el trabajo de entender. Que yo no guardé silencio porque no tuviera nada que decir. Lo guardé porque estaba esperando el momento en que mis palabras no pudieran ser ignoradas. Y ese momento, calculé mientras cerraba los ojos, estaba a exactamente 48 horas de distancia. 48 horas.
El mismo tiempo que Yvonne había dicho que me tomaría volver arrastrándome. Perspectiva de Jared. Marcus Webb no perdía el tiempo con presentaciones innecesarias. A las 7:10 de la mañana ya estaba sentado frente a mí en su oficina, con el informe médico en una mano y las capturas del chat grupal en la otra. Las leyó despacio, de arriba a abajo, con esa expresión suya que no revelaba nada. Cuando terminó, las dejó sobre el escritorio con cuidado y me miró. Administrarle somníferos a alguien sin su consentimiento es un delito penal. Con el diagnóstico médico que tienes, documentando la reacción severa, esto deja de ser una disputa civil y se convierte en algo considerablemente más serio. Hizo una pausa. ¿Quieres ir por la vía penal? ¿O prefieres usarlo como palanca? Como palanca, dije. Por ahora. Marcus asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. El contrato de arrendamiento a tu nombre es sólido. Los estados de cuenta también. 3 años de gastos documentados te dan base suficiente para una reclamación por enriquecimiento injusto. Juntó los dedos sobre el escritorio. ¿Ella sabe lo que tienes? No tiene idea. Bien. Eso es exactamente como debe estar. Salí del estudio con 2 horas de trabajo concreto detrás de mí y un proceso legal formalmente iniciado. Marcus se encargaría del resto en silencio, como él hacía todo. Sin anuncios. Sin amenazas previas. Solo movimientos precisos en el momento correcto. Afuera, el sol de la mañana era inusualmente claro para la época del año. Encendí el teléfono y encontré 11 llamadas perdidas. 4 de números desconocidos. 3 de una de las amigas de Yvonne, la misma que había entrado en pánico aquella noche en el chat grupal, y 4 del padre de Yvonne. No devolví ninguna. Lo que ocurrió esa tarde lo supe después, por Rachel, que lo supo por su propia red de contactos en el mundo corporativo. El padre de Yvonne, Desmond Clark, había convocado a su hija a una reunión formal en las oficinas de la empresa familiar. No en casa, en la oficina. Eso, según Rachel, era la señal más clara de que la conversación no iba a ser agradable. Yvonne llegó pensando que su padre quería explorar cómo acercarse a Reed Corp a través de ella, usando su relación pasada conmigo como punto de entrada. Llegó con argumentos preparados, con una estrategia, con esa confianza suya, de quien cree que siempre puede negociar cualquier situación. Lo que no esperaba era que su padre ya había hecho sus propias averiguaciones. Desmond Clark puso sobre la mesa un informe que su equipo legal había preparado en menos de 24 horas. Historial financiero del apartamento, registro de gastos, y en la última página, una copia del diagnóstico médico de Jared Colton, obtenida por canales que un hombre con sus recursos sabía usar. ¿Sabías que él podría presentar cargos penales?, le preguntó su padre. Yvonne, según me contaron después, no respondió de inmediato. ¿Sabías que el apartamento está a su nombre? ¿Que puede pedirte que lo desocupes en un plazo legal mínimo? Desmond Clark cerró el informe. ¿Sabías algo, Yvonne? ¿O simplemente asumiste que ese hombre no haría nada porque nunca había hecho nada? Silencio. Eso pensé. Perspectiva de Jared. A las 5 de la tarde recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Lo abrí. Soy Desmond Clark. Necesito hablar contigo. Esta noche sí es posible. Solo tú y yo. Lo leí 2 veces. Luego le reenvié el mensaje a Marcus. Su respuesta llegó en menos de 3 minutos. Acepta. Pero yo voy contigo. Nos reunimos con Desmond Clark en un restaurante privado en el centro. Un lugar discreto, sin música de fondo, con mesas suficientemente separadas para que nadie escuchara la conversación del vecino. Desmond llegó solo, como había prometido. Era un hombre de unos 60 años, con ese tipo de presencia que no necesita volumen para ocupar el espacio. Me miró cuando me senté, no con lástima, con algo más parecido al reconocimiento. Voy a ser directo, dijo. No vine a pedirte un favor, vine a ofrecerte uno. Marcus, a mi lado, no se movió. Desmond continuó. Lo que mi hija hizo fue una irresponsabilidad grave, y lo que permitió que ese hombre hiciera en tu casa fue inexcusable. No voy a defenderla. Tomó su vaso de agua. Pero tengo un interés legítimo en que esto no se convierta en un escándalo público, no por ella, sino porque hay 43 empleados en esta empresa que dependen de una reputación que tardé 30 años en construir. Lo entiendo, dije. Desmond me miró con atención, como si estuviera recalibrando algo. ¿Qué quieres, Jared?
Era la primera vez que alguien en el entorno de Yvonne me hacía esa pregunta. No qué vas a hacer, no qué necesitas para calmarte, sino qué quiero. Como si mi respuesta pudiera ser algo legítimo. Justicia, dije. No venganza, hay una diferencia. Desmond asintió despacio. ¿Y cuál es la diferencia? En términos concretos. Marcus tomó la palabra entonces. Habló durante 12 minutos. Expuso los puntos uno por uno, con la precisión de quien construyó el argumento durante años sin que nadie se diera cuenta. La reclamación financiera. La responsabilidad civil por los somníferos. La solicitud formal de desocupación del inmueble. Y la última pieza, la que Desmond Clark claramente no esperaba, porque sus ojos se detuvieron por una fracción de segundo antes de volver a ser neutros. La denuncia formal contra Yvonne Clark por administración de sustancias sin consentimiento, lista para presentarse ante el Ministerio Fiscal en 48 horas. Cuando Marcus terminó, la mesa quedó en silencio. Desmond Clark miró su vaso. Luego me miró a mí. ¿Llevas mucho tiempo preparando esto? El tiempo suficiente. Él exhaló despacio. No de derrota, de algo más complejo. De un hombre que acaba de entender que subestimó a alguien que tenía frente a él desde hace años y nunca se tomó el trabajo de mirar con atención. Dame 24 horas, dijo finalmente. Tiene 24 horas, confirmó Marcus. Desmond asintió, se puso de pie y antes de retirarse me miró una última vez. ¿Puedo preguntarte algo personal? Puede. ¿Por qué no actuaste antes? Lo pensé. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería dársela completa. Porque actuar antes hubiera significado actuar desde el dolor, y las decisiones que se toman desde el dolor casi siempre benefician al que te lo causó. Sostuve su mirada. Esperé a estar seguro. Y ahora estoy seguro. Desmond Clark no dijo nada más. Asintió una vez casi con respeto, y se fue. Marcus esperó a que se perdiera de vista. Luego me miró de reojo. ¿Sabes que acaba de ir directamente a hablar con su hija? Lo sé. ¿Y que Yvonne va a intentar contactarte esta noche? También lo sé. Marcus recogió sus papeles con calma. ¿Y qué vas a hacer? Dejé el dinero exacto sobre la mesa para cubrir las bebidas. Me puse de pie. Perspectiva de Jared. Yvonne me llamó a las 11 de la noche. No lo sé porque lo vi en el momento. Lo sé porque Rachel me lo mostró a la mañana siguiente, cuando ya habían pasado 14 llamadas sin respuesta de mi parte. La última, a las 2 de la madrugada, duró 0 segundos. Solo el tono. Solo el vacío del otro lado. A las 9 de la mañana, exactamente 24 horas después de nuestra reunión con Desmond Clark, Marcus recibió la propuesta formal de la familia Clark. La leyó en voz alta en su oficina, frente a mí, con ese tono suyo que no sube ni baja. Restitución completa de todos los gastos documentados durante los 3 años de convivencia. Desocupación voluntaria del inmueble en un plazo de 15 días. Una compensación adicional por daños, acordada en privado y no sujeta a declaración pública. Y una cláusula final, que fue la que Marcus leyó 2 veces para asegurarse de que yo la escuchara bien. Yvonne Clark se comprometía a no impugnar ninguna acción legal futura relacionada con el incidente de los somníferos, siempre que Jared Colton decidiera no presentar la denuncia penal. No era una victoria ruidosa. No había humillación pública, ni titulares, ni escenas en las que alguien llora frente a una cámara. Era algo mejor. Era permanente. Firmé. Lo que ocurrió después con Tony lo supe por terceros, como casi todo lo que ocurre cuando alguien deja de ser parte de un mundo. Sin el apartamento, sin el respaldo silencioso que yo representaba sin que nadie lo nombrara, Yvonne perdió el equilibrio que no sabía que yo sostenía. Tony, que había construido toda su posición sobre la certeza de que Yvonne siempre tendría dónde caer, descubrió que caer junto a alguien no es lo mismo que tener dónde aterrizar. Se pelearon, varias veces. Según la amiga de Yvonne que eventualmente me escribió para disculparse, Tony empezó a frecuentar a otra mujer a las 3 semanas. Yvonne lo descubrió por redes sociales, el mismo método que él había usado para burlarse de mí. No sentí satisfacción cuando me lo contaron. Sentí con más precisión la tranquilidad de quien ya no tiene nada invertido en el resultado. 3 meses después, Rachel y yo nos mudamos a un apartamento con luz natural por las mañanas y una cocina lo suficientemente grande para que 2 personas puedan cocinar al mismo tiempo sin estorbarse. Un detalle pequeño,
El tipo de detalle que solo valoras cuando has vivido mucho tiempo en espacios donde no había lugar para ti. Una tarde, mientras ordenábamos libros en la estantería del estudio, Rachel me preguntó algo que llevaba tiempo guardando. ¿La extrañas? No respondí de inmediato. Pensé en Yvonne con honestidad, sin el filtro del resentimiento ni el de la nostalgia. Pensé en la persona que fue al principio, antes de que la costumbre de tenerme cerca la convenciera de que tenerme cerca era lo mismo que no poder perderme. Extraño la idea de lo que podría haber sido, dije finalmente. Pero las personas no son sus posibilidades, son sus decisiones, y las suyas fueron muy claras. Rachel no dijo nada. Solo asintió y siguió acomodando los libros. Eso también era nuevo para mí. Alguien que no necesitaba llenar el silencio con palabras de consuelo, porque entendía que el silencio, a veces, ya es suficiente. Hay algo que aprendí durante todos esos años que no supe nombrar hasta que los viví al revés. El mundo confunde la paciencia con la debilidad. Confunde el silencio con la ausencia de respuesta. Confunde a quien no reacciona con quien no siente. Y sobre esa confusión, hay personas que construyen castillos enteros. Castillos que se sostienen únicamente mientras el otro sigue sin moverse. El día que te mueves, el castillo no tarda en caer. No porque lo destruyas tú, sino porque nunca tuvo cimientos reales. Solo tenía tu quietud como sustituto. Yo fui paciente durante años, no por miedo, no por sumisión, sino porque aprendí, de la manera más dura, que el momento de actuar no es cuando el dolor es más intenso, es cuando la mente está más fría, los documentos están en orden y el otro está tan seguro de haber ganado que ya ni siquiera te vigila. Ese es el momento, no el de la rabia, el de la claridad. Y la claridad, descubrí, es la única forma de justicia que no te cuesta más de lo que ya perdiste.